María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas, y en ese contexto, pues, el Catecismo ha hablado de la adoración a Dios, de la fe, la esperanza y la caridad como un signo de ese amor, de esa adoración, de la oración, del sacrificio, de las promesas y los votos. Y ahora entra también en otro presupuesto importante para ese primer mandamiento. Es a partir del punto 2104. Dice: el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Están incluidos aquí estos temas, estos dos temas, ¿no? El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa están incluidos en el primer mandamiento. ¿Por qué se han incluido aquí? Bueno, pues se entiende evidentemente porque nosotros necesitamos, para poder amar a Dios sobre todas las cosas, para poder ejercer pues esa obligación que tenemos de amar a Dios de esa manera, el hombre, que es un ser social, también necesita un derecho a la libertad religiosa para poder también ejercer ese deber social de vivir su fe de una manera también eclesial. Pues somos conscientes de que no se puede ni se debe seguir a Dios por libre. Dios ha querido formar un pueblo para que le siga, para que crea en él. Dios no ha querido revelarse a nosotros individualmente, no, lo ha querido hacer en iglesia. Esto es importante. Con lo cual, esa tendencia que existe hoy en día, ¿no?, pues a intentar relegar el hecho religioso meramente al interior de la conciencia, como que es una cosa tuya, interior, personal, bueno, pues eso está directamente en contra del mismo estilo de Dios. Dios es comunitario, en primer lugar porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero además porque Él ha querido revelarse a un pueblo, a Israel, y porque además esta iglesia es el nuevo Israel, en la que también ha querido, a través de los 12 apóstoles, continuar esa conciencia de pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Bueno, por lo tanto, no se puede pretender, ¿no?, que uno viva el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, en una concepción de intimismo. Yo dentro de mí, y sin que eso tenga que ver con los demás. No, ese intimismo, lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, ese intimismo es ajeno al sentido bíblico, al sentido religioso, al sentido religioso y al estilo de la revelación con el que Dios ha querido entrar a formar, a contactar con nosotros como pueblo de Dios. Bueno, pues a partir del punto 2104 lo leemos. Todos los pueblos están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o la ignorancia de la fe. Bueno, varios temas, y aquí se está citando principalmente dos declaraciones del Concilio Vaticano II. Una es, los que tenéis el catecismo en la mano y veis que pone DH, es Dignitatis Humanae, que es la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II, y donde pone NA es Nostra Aetate, que es la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Bueno, pues vamos un poco por partes, si os parece. Dice primeramente una cita de esta declaración sobre libertad religiosa. Así se introduce este punto 2104 del Catecismo. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Merece un comentario este punto, porque posiblemente sea lo más importante que el Catecismo afirme en este punto, aunque todo es importante, ¿verdad? Pero esta afirmación de entrada establece los principios, ¿no?
todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Se está refiriendo a una obligación moral. A una obligación moral. Claro, nosotros distinguimos lo que es una obligación moral de lo que es una obligación civil. Bueno, pues son dos cosas distintas, ¿no? Como lógicamente la obligación de buscar la verdad hace referencia al interior de la conciencia, eso no va a estar regulado por leyes civiles, ¿no? O sea, hasta ahí ya llegamos. O sea, somos conscientes de que no va a haber una ley civil que diga se prohíbe estar en el error. No, lógicamente distinguimos lo que es el fuero interno y el fuero externo. Ahora nosotros hablamos de ese fuero interno, hablamos de obligación moral. Entonces dice, todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Esto es una afirmación muy importante, ¿no? Vivir en verdad. Vivir en verdad. Y esto choca pues mucho, choca frontalmente con esta mentalidad tan extendida en nuestros días, en la que se nos presenta el ideal del hombre desligado de la verdad. Tenemos hoy en día pues un ideal que es el que se propone pues, en esta mentalidad liberal, en la que lo importante no es que alguien encuentre la verdad y se adhiera a ella, sino parece que el único ideal, el único dogma es que yo elija, que sea yo el que elija libremente. Es el acto de elegir, Frente a esa sentencia de Jesús en el Evangelio de San Juan 8:32, que dice, la verdad os hará libres. Pues la mentalidad de nuestros días es más bien esta otra, ¿no? La que dice, la libertad nos hace auténticos. O sea, es decir, es mi libertad la que crea la verdad. Yo en el momento en que elijo, esa es la verdad para mí. Es mi acto de elección el que a mí me crea la verdad, ¿no? Soy yo el que crea una verdad a mi medida. Tú eliges, y eso que eliges es lo bueno. Bueno, pues mire usted, eso no es verdad. Yo puedo elegir, pero me puedo equivocar en la elección. Y lo que elijo es malo, y lo que elijo es erróneo. Luego nosotros una cosa que afirmamos con claridad es que la libertad está subordinada a la verdad. Está subordinada. La libertad no tiene como razón de ser ella misma. Tú eres libre, ¿para qué? Para elegir. Sí, pero ¿para qué eliges? Para ser libre. Hombre, eso está mal planteado. Eso digo, tú que soy libre, ¿para qué? Para elegir. ¿Y para qué eliges? Para ser libre. Eso es una libertad que no está al servicio de la verdad. Una libertad que se está adorando a sí misma y que por lo tanto se está descomponiendo. Esto es muy importante. El hombre está obligado a buscar la verdad. Es la razón de ser de nuestra vida. Dios nos ha dado un entendimiento, nos ha dado una razón, nos ha dado una voluntad, y siguiendo a ella, siendo obedientes a esa vocación que hemos recibido en la razón y en la voluntad, tenemos obligación de buscar la verdad. Por eso se decía la Madre Teresa de Calcuta que no hay pecado mayor que la indiferencia, porque el pecado de indiferencia me es igual verdad que mentira, me es igual bien que mal. El caso es, mientras que no se me imponga, mientras que sea yo el que lo elija, pero bueno, es absurdo, ¿no? Pero es que es así. O sea, esta es la mentalidad de nuestros días, ¿no? Esta es la cultura dominante. La cultura dominante es la indiferencia, es decir, no existe verdad o mentira, no existe bien o mal, sino que lo importante es que lo elijas tú, y si lo eliges tú, pues ya ese es el bien y es la verdad. Pues hasta todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando se niega la naturaleza del matrimonio, y se dice, pues mira, pues no hay hombre ni mujer, sino que eso de hombre y mujer, al fin y al cabo, es una elección que yo tengo que hacer. Es una elección de mi libertad. Yo elijo ser hombre, yo elijo ser mujer. Pero hombre, o sea, hasta ese punto llega
llega ese principio de libertad desligada de la verdad. Claro, como veis, no estamos hablando de filosofía, sino que luego lo aplicamos a la práctica y tiene muchas consecuencias prácticas, ¿no? Es no aceptar la naturaleza humana, una naturaleza que es normativa para nosotros, que es normativa, que es reconocer la creaturalidad del hombre, que es que hemos sido creados, que Dios ha creado, nos ha creado y ha creado nuestra naturaleza, y en ella hay una normatividad y hay una ley natural inscrita en la naturaleza. Frente a este aspecto tan básico, pues se plantea una especie de rebelión del concepto de libertad, que es yo voy a crear una verdad a mi medida. Entonces, en vez de hombre y mujer, voy a decir cónyuge A y cónyuge B. No estoy hablando de ninguna tontería, sino que sepáis también que en este momento, ¿no?, en los papeles de registro civil, y en los papeles que también se pretende pasar a la Iglesia para que nosotros rellenemos los datos de un matrimonio para que después se pase al juzgado, también se ha pretendido, ¿no?, que en vez de poner marido y mujer se ponga cónyuge A y cónyuge B, ¿no? Es decir, parece como que es una afirmación de que es mi libertad la que crea la naturaleza. Bueno, pues aquí hay dos concepciones de la vida, ¿no? Dos concepciones del hombre. Una es aquella en la que la verdad nos hace libres, es la que afirma Jesucristo en el Evangelio de San Juan, y otra es aquella que afirma que es mi libertad la que me hace auténtico, es decir, es mi libertad la que crea la verdad. Bueno, frente a esto, comienza este punto del catecismo diciendo: todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Ojo, y Dios también nos pedirá cuentas sobre esa verdad que hemos buscado. No olvidemos de que en los evangelios, cuando se nos habla que seremos juzgados por Dios, seremos juzgados, pues de muchos aspectos, ¿no? Allí en los evangelios se habla de cómo seremos juzgados del amor. Tuve hambre y me distes de comer, tuve hambre o no me distes de comer. Estaba hambriento, o estaba sediento, estaba en la cárcel, viniste a visitarme, estaba enfermo. Es decir, seremos juzgados por el amor. También seremos juzgados de cómo hemos desarrollado los talentos, si hemos enterrado los talentos o no hemos enterrado los talentos. Pero no olvidemos de que también los evangelios hacen referencia a que seremos juzgados por si hemos buscado la verdad apasionadamente o no la hemos buscado. El que crea se salvará, el que no crea será condenado. Ahí hay unas frases evangélicas muy fuertes, muy incisivas, que hacen referencia a que también seremos juzgados no solo sobre el amor, también sobre la verdad. Y esto parece que hoy en día es más antipático decirlo que lo primero, ¿no? Decir que seremos juzgados sobre el amor, sobre cómo hemos amado al prójimo, parece que esto hoy en día, pues es más, no digo que lo hagamos, pero suena mejor. Suena mejor. Pero recordar que también el Evangelio nos habla de que seremos juzgados sobre la verdad, sobre nuestra adhesión a la verdad, sobre si hemos buscado en nuestra conciencia limpiamente la verdad. Y una vez que la hemos buscado limpiamente, ¿no?, sin intentar confundir con mis intereses personales, etcétera, si la he buscado limpiamente, una vez encontrada, si me he abrazado a ella y la he practicado, también sobre eso seremos juzgados. Por lo tanto, ¿no?, dice, los hombres están obligados a buscar la verdad. Tenemos una obligación moral. El hombre no puede conformarse con vivir en la mentira, aunque resulte práctica. Porque a veces uno puede decir, mira, pues igual no será verdad esto, ¿no? Pero como me resulta práctico, eso es inmoral. Es inmoral vivir en la mentira, aunque pues por no meterme en líos de que buscar la verdad me resulte más complicado. Eso es inmoral. Tú estás llamado a ser coherente con tu conciencia. Estás llamado a ser coherente y a buscar limpiamente la verdad. Y no únicamente una verdad teórica, sino dice, a abrazarla y a practicarla. O sea, que yo estoy obligado
no solo a tener la teoría clara, sino que después a conformar mi vida con esa verdad que, digamos, que el Señor me ha descubierto en mi razón, a abrazarla y a practicarla, a ser coherente. O sea, que digamos que cuando yo digo que tenemos que seremos examinados sobre el amor y sobre la verdad, en el fondo es esto mismo, es decir, estamos obligados a buscar la verdad y luego a abrazarla y ponerla en práctica, es decir, a vivir en amor, a vivir en esperanza. Si Dios es Padre, si Dios se me ha revelado y se me ha descubierto, pues bueno, lo que tengo que hacer es poner en práctica el mandamiento del amor que Él me ha enseñado, ¿no? Luego, verdad y amor, verdad y caridad, son dos cosas inseparables, inseparables. Y no sé por qué estamos en una cultura en la que pretendemos seguir el mandamiento del amor sin seguir el mandamiento de la verdad. Y eso es imposible. Es imposible. Para poner en práctica el mandamiento del amor sin haber al mismo tiempo perseguido y adherido nuestra razón a esa verdad que es la que nos manda a amar. Nos manda a amar y nos hace entender que el hombre se realiza en el amor. En resumen, repito esta frase de entrada que está tomada, pues como digo, de la Declaración sobre la Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del catecismo. Estamos en el punto 2104. En el se habla del deber social de la religión y del derecho a la libertad religiosa. Tenemos derecho a la libertad religiosa porque es que tenemos obligación de conciencia de buscar la verdad. Claro, como yo tengo en mi interior y mi conciencia, tengo una obligación de buscar la verdad, lógicamente tengo derecho a la libertad religiosa. Una cosa lleva a la otra. Bueno, pues esto lo afirma el Concilio Vaticano II. Fue uno de los decretos, de las declaraciones que más pudieron costar en el Concilio Vaticano II. No porque no existiese un consenso muy amplio, sino porque sabemos que en el Concilio Vaticano II, bueno, pues precisamente Monseñor Lefebvre y aunque fuese alguna rama muy minoritaria de tendencia integrista, entendió que el Concilio Vaticano II había roto con la tradición de la Iglesia por esta afirmación de la libertad religiosa, porque entendía que eso de dar libertad religiosa, que cada uno siguiese lo que en su conciencia entendía como verdad, pues entendía, pues digamos, esa interpretación integrista, entendía que era poner al mismo nivel el error o la verdad, para que tú eligieses entre error o verdad, y entonces parecía como que se estaba dando una carta de ciudadanía al error, como si el error tuviese derechos. Digamos que esta visión contraria a la libertad religiosa venía como a decir, bueno, si aquí se da libertad religiosa, entonces ¿qué pasa? Que estamos poniendo al mismo nivel la religión verdadera y las religiones y las demás religiones, que no son las religiones reveladas. ¿Qué pasa? Que tienen el mismo derecho pues la religión revelada por Dios que unas religiones que están basadas también en mitologías de los hombres. Y entonces hubo esa tendencia integrista que incluso se rebeló
contra el Concilio Vaticano II, y sabéis que ahí ha existido esa escisión pues lefebrista que todavía desgraciadamente no se ha sanado, aunque pues tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI pues han hecho grandes esfuerzos pues para intentar que esa herida nacida después del Concilio Vaticano II se sane, ¿no? Pero fijaros que ha tenido su origen esa especie de escisión, ¿no?, de la Iglesia Católica, ha tenido su origen, entre otras cosas, en este punto, en pensar que tal y como el Concilio Vaticano II habla de la libertad religiosa, lo está haciendo, supuestamente, le acusan al Concilio Vaticano II de que lo está haciendo de una manera que parece que también el error tiene derechos, o tiene los mismos derechos que la religión verdadera. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice, en realidad, este decreto sobre la libertad religiosa, y vais a ver cómo es muy equilibrado. Y no es cierto eso, no es cierta esa acusación que se le hizo al Concilio Vaticano II de decir que también ponía al mismo nivel la religión verdadera que otras religiones, o como si tuviese también como si el error tuviese derechos, ¿no? Dice, en este punto, que es el punto primero de la Declaración sobre Libertad Religiosa: el Sagrado Concilio, que Dios mismo profesa, que Dios mismo manifestó al género humano el camino por el cual los hombres, sirviéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser bienaventurados en Cristo. Creemos que esta única religión verdadera subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, etc. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Es decir, que nosotros creemos claramente, y el Concilio Vaticano II afirma claramente que creemos que la religión católica es la religión verdadera, en la que está la plenitud de la verdad revelada. Eso lo afirmamos claramente. Nosotros creemos en la verdad. Cuando decimos libertad religiosa, no quiere decir que no creamos en la verdad. Creemos en la verdad. Continúa el concilio. Confiesa asimismo el Sagrado Concilio que estos deberes tocan y ligan la conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas. Aquí está la clave, ¿eh? Es decir, el Concilio Vaticano II dice: claro que existe una verdad, y claro que seremos juzgados, ¿no?, de si hemos intentado conocerla limpiamente, pero es que esa verdad no se impone de otra manera que no sea por la fuerza misma de la verdad. Jesús ha querido revelarse por la fuerza del amor, por la fuerza de su testimonio. No ha querido manifestarse por la fuerza de las armas. Y cuando Pedro le saca la espada para defenderle, dice: Pedro, guarda tu espada, que quien la espada mata, espada muere. Es decir, Dios quiere que sea la verdad la que por su propia fuerza, por la fuerza de la verdad, por la fuerza del amor, penetre en nosotros. Dice que penetre suavemente. Es decir, que la verdad se propone, no se impone. No se impone. Dios no quiere que el hombre le acoja sin una aceptación libre y gozosa. No quiere, llama a la puerta, no la derriba. No quiere imponerse, quiere ser amado libremente. Y lógicamente, el que alguien le ame libremente, pues supone para poder ser amado tiene que ser libremente aceptado. No puede ser impuesto a nadie. A nadie se le puede imponer una religión. No se puede decir, bueno, como esta religión es la verdadera y como yo tengo que ser defensor de la verdad, la impongo aquí, ¿no? Es contradictorio con la propia doctrina del amor. El amor no se impone, es que si se impone ya no es amor. Entonces esto es una clave muy importante, ¿eh? Y además esto distingue mucho pues cómo Jesús puso en marcha su evangelio a, por ejemplo, lo que ocurrió en los inicios del Islam. Todos somos conscientes de que el Islam
Bueno, pues el Islam se extendió rápidamente en vida de Mahoma a través de la guerra. Mahoma guerreó y de esa manera pues, consiguió que importantes tribus del norte de África se adhiriesen, se sometiesen obligatoriamente al Islam. Entonces el Islam se extendió por imposición. Así de claro, o sea, es decir, y sin embargo Jesucristo, eso en su doctrina jamás tuvo lugar. Jamás tuvo lugar. Es decir, Jesús se propone, quiere ser amado. No se impone. Esto es lo que afirma. Esto es lo que afirma la Iglesia en su decreto sobre libertad religiosa, que no es ningún relativismo. Ojo, que no es ningún relativismo. Sino que es decir, nosotros creemos en la verdad, pero la verdad quiere ser amada, no quiere ser impuesta. Dios ha querido ser amado. Como veis, pues es un principio importante, ¿no? Continúa diciendo, ahora bien, como la libertad religiosa que los hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción, es decir, que lo que queremos es que a nadie se le coaccione, ¿no? En la sociedad civil, deja íntegra la libertad, la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión. Es decir, dice aquí el concilio, cuando nosotros hablamos de libertad religiosa, nos estamos refiriendo a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, a que a nadie se le coaccione o se le presione, porque también hay formas de presionar, ¿no?, que históricamente han ocurrido. Pues a ver, los que son de tal religión pagan más impuestos, los que son de tal religión pagan menos impuestos. Eso también es totalmente contrario, lógicamente. Es una manera de negar la libertad religiosa, el que a alguien se le quiten los derechos o se le den más derechos dependiendo de qué religión tenga. Eso es inaceptable. Lo que dice el Concilio Vaticano II es que debe de existir un principio de igualdad y de inmunidad de coacción en la sociedad civil. Pero eso no quita que uno tenga obligación moral de conciencia de conocer la verdad y de adherirse a la verdad. Pero eso es una obligación tuya, interior, que no puede ser coaccionada pues por los poderes civiles. No puede ser coaccionada. Es, por tanto, la afirmación de qué se entiende por libertad religiosa, que no es un relativismo, en absoluto es un relativismo, sino que es un distinguir el fuero interno y el fuero externo. ¿Por qué se distingue? Por lo que hemos dicho antes, porque la verdad no quiere imponerse, la verdad quiere ser amada y por tanto exige una respuesta libre de cada uno de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2104 del Catecismo. Ahí se introduce un apartado que tiene varios puntos, que tiene como título el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Estábamos hablando de que todos los hombres tenemos una obligación de buscar la verdad, tenemos una obligación moral de buscar en nuestra conciencia cuál es la verdad, cuál es la religión verdadera. Decíamos también al mismo tiempo que la Iglesia entiende que esa verdad hacia la cual tenemos un deber, sin embargo no quiere imponerse a nadie, sino quiere ser amada. De ahí que la Iglesia proclame que debe existir el principio de libertad religiosa, o sea que no tiene que haber coacción alguna, debe haber inmunidad de coacción en la sociedad civil para adherirse, o discriminaciones entre unas religiones y otras, de manera que pues unos miembros de una religión tengan más derechos que otras, etcétera. Eso está afirmado por el Concilio Vaticano II. Y dice aquí, este deber de buscar la verdad se desprende de nuestra misma naturaleza. Es decir, el hombre tiene en su naturaleza, ha sido creado por Dios
pues como hemos explicado ya, ¿no? Ha sido creado con un deber de conocer la verdad. Y luego añade, damos un paso más. No contradice esto de que yo tengo de que creemos en la verdad revelada, que creemos en que la Iglesia Católica es la religión revelada en la que subsiste la plenitud de la verdad revelada por Dios, y al mismo tiempo el afirmar que pedimos el principio de libertad religiosa, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, dice, no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Bueno, o sea, el hecho de que nosotros digamos que en la religión católica está la plenitud de la verdad, no quiere decir que despreciemos a las demás religiones. Entonces, cabría decir, nosotros creemos que la religión católica es la verdadera. Por lo tanto, todas las demás religiones son absolutamente falsas. No sería correcto decir esa expresión. Sí sería correcto decir pues, que el Islam o etcétera no es la religión verdadera. Sí es correcto decir eso. O sea, si nosotros pensamos que la religión católica es la religión verdadera, en la que está la plenitud de la verdad, lógicamente no puede ser lo otra. Si es esta, no puede ser lo otra. Ahora, tampoco afirmamos que todo lo que dicen está en el error. ¿Por qué no? Porque hay cosas que afirman que son, como dice aquí, reflejan el destello de la verdad de Dios. O sea, está dicho con mucha precisión esto, ¿eh? No todo lo que dicen las demás religiones es falso, no, sino que hay muchas cosas que reflejan el destello de esa luz de Dios. Hay semillas de verdad, semillas de verdad en otras religiones que también reconocemos y apreciamos, y por eso tenemos ese diálogo interreligioso con ellos, ¿no? Por ejemplo, pues esta declaración de libertad religiosa, hablando de esto, pone algunos ejemplos bastante, yo diría, pues muy prácticos, ¿no? Dice la declaración Nostra Aetate, que aquí me paso a otra declaración del Concilio Vaticano II, que es la que habla de las relaciones con las religiones no cristianas. Pues dice, cuando habla de estos aspectos, de cómo hay semillas de verdad, ¿no?, en otras religiones, por ejemplo, dice así: en el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición, ya sea mediante las modalidades de la vida ascética o de la profunda meditación. Bueno, y ven en ello pues como un aspecto positivo. En el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo, que es muy mudable, y se enseña el camino para que los hombres puedan adquirir ya el estado de la perfecta liberación interior. Se busca una suprema iluminación. Bueno, hay un aspecto positivo en ello, de superar el materialismo. Bueno, va viendo cómo hay semillas de verdad y semillas positivas, pero eso no quita para que luego veamos claras contradicciones, ¿no? O sea, nosotros no creemos en la reencarnación, que es incompatible con el cristianismo. No creemos, es decir, que vemos semillas de verdad, pues sí, pero no por eso dejamos de afirmar que la plenitud de la verdad revelada está en la religión católica. Bueno, por lo tanto, afirmamos que en las demás religiones hay un verdadero deseo de responder a la inquietud del corazón humano. Están respondiendo a esa inquietud del corazón humano. Y la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Y dice esta declaración del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, dice: considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que aunque discrepan en algunos puntos de los que ellas profesan y enseñan, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. La Iglesia anuncia y tiene la obligación de hablar de Cristo como camino, verdad y vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa,
y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Bueno, pues como veis, mantenemos pues ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de respeto, de reconocimiento de que hay tantas cosas buenas, que también son semillas de Dios, pero al mismo tiempo proclamar que Jesucristo es camino, verdad y vida, y que Él es el Salvador del mundo, ¿eh? Y que también los que no tienen ninguna religión o los que tienen otras religiones están también llamados a conocer a Jesucristo como la plenitud de la revelación. Y es más, que algún día sabrán, incluso los que, pues fieles a su conciencia, y sin culpa de su parte, ¿no? Pues porque no han conocido a Jesucristo, los que se han salvado, pues siendo miembros de otras religiones, algún día conocerán en el más allá que ha sido Jesucristo su Salvador, aunque ellos no le conociesen, pero sabrán al presentarse delante de Dios que han sido salvados por la sangre redentora de Jesucristo, aunque no lo hubiesen conocido, inculpablemente no le han conocido, pero sabrán que Cristo fue su Redentor. Bueno, es un principio muy claro que afirmamos, ¿eh? Bueno, pues de este equilibrio de reconocer todo lo positivo, al mismo tiempo de creer firmemente en la verdad revelada en la Iglesia Católica, y al mismo tiempo de la proclamación, ¿no?, del principio de libertad religiosa, concluye aquí el Catecismo, en este punto concluye, dice, estamos llamados, dice, ni a la exigencia de la caridad, bueno, voy a leerlo desde ese punto para que se entienda, no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad, que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Vamos a ver, dice, la importancia de tratar con amor, prudencia, paciencia a los hombres que viven en el error o la ignorancia de la fe. Si alguien vive en el error, porque pues, yo creo que está en una religión que no es la verdadera, eso no quiere decir que yo le maltrate. Estoy llamado a tratarle con amor, prudencia, paciencia. Su Santidad Juan Pablo II, ¿no?, de feliz memoria, tuvo problemas y tuvo que soportar muchas críticas por haber hecho algún encuentro, como el encuentro que hizo en Asís, con todos los representantes de las religiones del mundo, aquel encuentro de oración por la paz. Y tuvo que soportar muchas críticas, ¿no?, desde algunos sectores integristas a los cuales antes me he referido, ¿no?, los sectores lefebristas, etcétera, porque les parecía que aquella escenificación de un papa, de un sucesor de San Pedro, reunido en torno a él, ¿no?, convocando al resto de todos los responsables de las demás religiones, pues daba una imagen de relativismo, de que se hermanaba el relativismo. Parece que allí todos cogidos de la mano, en aquella imagen era como si fuese, bueno, pues verdad y mentira, aquí quedan hermanadas, todos se cogen de la mano, y aquí parece que lo importante es llevarse bien, y es una especie de irenismo, pues un pacifismo falso, que, vamos, basado en la indiferencia, ¿no? Evidentemente esa acusación es falsa. El hecho de que la Iglesia Católica haga este tipo de signos, no en absoluto, ¿no?, está dejando en segundo lugar el mandato de Jesucristo de id y proclamad, del deber que tenemos de proclamar que Cristo es el único Salvador del mundo. No hay otro nombre entre cielo y tierra, no hay otro mediador en cuyo nombre podemos ser salvados, ¿no?, tal y como afirma claramente la Sagrada Escritura. Nosotros lo afirmamos. Por lo tanto, no se trata de dar derechos al error. No, lo que no es verdadero, lo falso, no es que tenga derechos, pero quien sí tiene derechos es la persona que, aunque está en el error, tiene derecho a que tengamos paciencia con ella. Tiene derecho. Jesús, aquella higuera que no había dado frutos, pidió que no se le cortase y no se le arrancase. Pidió tener paciencia con ella.
hasta que diese buenos frutos. No es que el error tenga derechos, es la persona que está en el error la que tiene derecho a que tengamos paciencia con ella para que tenga tiempo de crecimiento y de poder llegar a conocer la plenitud de la verdad. Posiblemente si esa persona no conoce la plenitud de la verdad, igual somos nosotros los que tenemos culpa de ello. Somos nosotros los que teníamos que haber predicado con mayor coherencia. Luego sería totalmente injusto que tuviésemos falta de paciencia con una persona porque está en el error, cuando resulta que somos nosotros los culpables de que está en el error porque no le hemos predicado adecuadamente, que puede ocurrir tal cosa. Ahora, una cosa que aquí también dice el Concilio Vaticano II, el principio de libertad de conciencia, de libertad religiosa, tiene que ser respetado aunque una persona incluso no utilice bien de ello, porque evidentemente puede ocurrir que alguien tenga un principio, ¿no?, esa libertad religiosa mal utilizada, que en vez de conocer el bien y la verdad se está adhiriendo a lo que es falso. Bueno, bien, pero yo ese principio de libertad religiosa no puedo condicionarlo a que lo utilice bien, porque entonces lo estoy negando, claro. Lo estoy negando. Bueno, pues este es el resumen básico, ¿eh? Y yo concluiría esta explicación de hoy afirmando el primer punto. Tenemos una obligación de buscar la verdad. Y tenemos una obligación en nuestra conciencia de abrazarla y de amarla y de disponer nuestra vida de una manera coherente con esa verdad que hemos conocido. Dios quiere ser amado. Él quiere tocar a la puerta. El Señor es así de delicado. No quiere imponerse, quiere proponerse y quiere que nosotros, ¿no?, pues acojamos esa invitación suya a ser padre, a ser amigo y a ser esposo de nuestra alma. Lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Monseñor, mire, Monseñor, yo antes que todo quiero decirle que escucho atentamente todos los días, no me pierdo sus pláticas y estoy, encantada porque lo entiendo perfectamente, pero hay algunas cosas, por ejemplo, hoy quería hacer una pregunta, porque en cuanto usted dice que Dios no nos impone la religión, ¿no? Que no nos impone la religión y que hay libertad, ¿no? Que no hay imposición. Y entonces, sí, que más bien hay libertad. Pero por otro lado, se nos dice que si no optamos por la religión católica, pues que Dios que nos castiga, ¿no? Que vivimos en pecado, las cosas nos van a ir peor, nos van a pasar cosas peores de las que naturalmente o normalmente podemos sufrir, y que a Dios le hacemos sufrir muchísimo. Pero entonces yo pienso, Monseñor, que Dios no creo que sufra por nosotros, sino más bien nosotros sufrimos por Él, en el sentido de estar sin su gracia, sin su bendición, sin su presencia. Entonces yo quisiera que usted me aclare si yo estoy equivocada, ¿no? Porque yo creo que Dios de nosotros pues no necesita nada,
sino más bien nosotros, y el castigo no nos castiga a él, sino nosotros mismos. ¿Usted qué dice sobre esto? Muchas gracias. De acuerdo, sí. Bueno, un poco precisando un poco la explicación, que era un poco como resumen del tema de hoy, ¿no?, que decía el oyente. Vamos a ver, Dios no quiere imponerse al hombre, no quiere imponerse. O sea, quiere que sea el hombre el que libremente le acoja. Por lo tanto, debe haber libertad religiosa. Ahora, eso no quiere decir que alguien no puede pecar por no acoger a Dios, porque él tiene obligación de conocerle en su conciencia, y en su conciencia él tiene los datos suficientes. Por ejemplo, imaginemos, ¿no?, una persona tiene los datos suficientes para saber que la religión católica es la verdadera, y no lo acoge pues por soberbia, o no lo acoge por comodidad, no lo acoge por lo que sea. Entonces, pero Dios quiere ser amado en libertad, pero el no utilizar bien esa libertad le hace culpable delante de Dios. Bien, no tiene que ser obligado por nadie, pero eso no quiere decir que el que uno utilice mal su libertad no le haga culpable. Claro que uno es culpable de utilizar mal su libertad, ¿eh? Eso es un principio primero. Entonces, en segundo lugar, lo que viene a decir la oyente, claro, es que ¿quién es el que...? No se trata de hacerle un favor a Dios, no se trata de decir reconocedme a mí, sino que cuando Dios pide que el hombre conozca la verdad y se adhiera a ella, él está haciendo un favor al hombre. Es la revelación la que es al servicio del hombre, que necesita conocer a Dios y amarle. No se trata de hacer una imagen de que Dios necesite seguidores, no. Es el hombre el que necesita que Dios se revele, lo necesitamos, porque de lo contrario no podemos conocer con certeza la verdad y adherirnos a ella. O sea, Dios hace un favor al hombre al revelarse y al descubrirse, le hace un favor inmenso, infinito. Por pura misericordia, Dios ha dicho, me voy a descubrir y me voy a revelar al hombre, porque, pues por misericordia, porque si no damos tumbos en la vida, ¿no? Vamos dando tumbos. Luego, claro, es el hombre. O sea, es Dios el que hace el favor al hombre, no el hombre el que hace el favor a Dios al reconocerle. Eso está bien claro, ¿no? Bien, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos, sí. Mire, justo esta mañana que iba para mi trabajo, iba pidiéndole algo a Dios y justo habla usted acerca de eso. Se trata de dos personas que han hecho mucho daño, y sé que una de ellas va a hacer algo indebido con un banco. Entonces yo decía, Señor, yo no puedo tomar la justicia por mi propia mano, pero si me doy cuenta de lo que esa persona va a hacer, que es malo, será bueno avisar o dar al menos un aviso a la persona, al banco, de que esa persona va a hacer algo malo, ¿me entiende? Bien. Entonces digo yo, si no lo comparto con esa persona, estoy haciendo un cómplice porque yo sé que va a ser algo malo. Entonces quería saber eso. Y el otro, porque son dos hermanos, y el otro ha solicitado una documentación, pero está haciendo también cosas indebidas aquí. Entonces digo yo, ¿será justo que una persona que quiere hacer tanto daño le puedan salir las cosas también? Y como yo estoy solicitando lo mismo para un familiar, digo yo, no vaya a ser que por hacer justicia yo, después también a mí el Señor me castigue por haberme metido en lo que no me interesa. Gracias, Padre. Vale. Bueno, vamos a ver, yo creo que la consulta que hace el oyente ha dicho lo último, ¿no? Igual después yo recibo un castigo por haberme metido en lo que no me interesa. Bueno, vamos a ver, es que olvides un poco del concepto de castigo de Dios, porque yo creo que no es esa la forma en la que hay que plantear las cosas, sino más bien hablemos de obligación nuestra de conciencia ante Dios, ¿no? Yo creo que tenemos todos una obligación de buscar el bien común, y la medida en que alguien también en su acción va a dañarse no únicamente a sí mismo, ¿no? Claro, si yo sé que una persona va a hacer una acción mala que le va a dañar a sí mismo, bueno, pues yo qué puedo hacer, advertirle, decirle a esa persona porque ha decidido que se va a emborrachar o lo que sea, bien, bueno, pero yo más que eso no podría hacer. Pero si por ejemplo sé que una persona va a cometer un acto que es injusto y que por lo tanto va a dañar a otras personas, pues por ejemplo en un banco pues haciendo una estafa, lo que sea, es decir, eso está dañando otros derechos de otras personas. La otra persona tiene derecho a no ser estafada,
Si alguien va a estafar, el otro va a ser estafado, ¿no? Entonces, yo tengo obligación moral de conciencia de, también en la medida en que esté en mi mano, advertir de esa injusticia que se va a cometer. Pues sí, claro que tengo obligación, porque eso de decir no me meto yo en lo que no me llaman porque si así no me meto en problemas, bueno, lo siento, esa no es la forma cristiana y católica de construir el bien común. Todos somos corresponsables del bien común. Ahora ya sé que alguno dirá, eso es chivateo, eso no sé qué, no, ni chivateo ni nada, o sea, estamos en este mismo barco, todos vamos en el mismo barco y el bien común también se construye, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y la persona estafada no le gustará nada saber que tú te has callado y que en tu silencio de alguna manera has permitido que esa estafa se produzca, ¿no? Luego tenemos una obligación, en este caso concreto, de poner en conocimiento de la persona que va a ser estafada, ¿eh? Bien, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Lo primero era agradecer su ingente labor, que está haciendo mucho bien. Y después quería también hacer una consulta. La Inquisición y las cruzadas, ¿cómo se pueden entender desde el punto de vista de la libertad religiosa que nos ha comunicado hoy? Y si estos fueron tareas o iniciativas fruto de un error del Santo Padre, entonces estaría en entredicho su infalibilidad. De acuerdo. Bien, interesante la pregunta. Y vamos a ver, hay que decir, hombre, es cierto que las cruzadas pudieron comenzar por un principio de legítima defensa, por el hecho de que los lugares santos habían sido destruidos y se habían de alguna manera privado a los creyentes del derecho de poderlos visitar, ¿eh? Es posible que pudiesen comenzar con esa intención, pero está claro que en la respuesta se sobrepasó con creces el derecho a la legítima defensa. Y también en la Inquisición está claro que no se respetó ese fuero interno del derecho a la libertad religiosa, ¿eh? Por lo tanto, nosotros sí que hacemos una lectura de que desde que la Inquisición especialmente, ¿no?, existió un sobrepasar ese principio de libertad religiosa. Y es por ello que también Juan Pablo II, cuando en el año 2000 allí pues habló también de esas peticiones de perdón por los pecados que han cometido los hijos de la Iglesia, también pidió de una manera expresa perdón por los pecados que se habían cometido pues en ese contexto histórico de la Inquisición y de las Cruzadas. Expresamente Juan Pablo II así lo dijo. ¿Eso va en detrimento de ese principio de infalibilidad que nosotros aplicamos al Santo Padre? Pues no, porque es que el Papa, nosotros decimos que es infalible cuando enseña en cuestiones de fe y de costumbres, pero el Papa no es infalible en temas de gobierno. O sea, el Papa se puede equivocar en medidas de gobierno, pues por ejemplo en haber dicho vamos a responder a la invasión musulmana con este tipo de guerra, con la otra, con tal, ¿no? Y aparte que también tengamos en cuenta que la Inquisición estaba absolutamente mezclado, pues la intervención del brazo civil también, ¿eh? O sea, la Inquisición no era un órgano meramente eclesial, sino que estaba también ligado especialmente en España al brazo civil. Con lo cual, eso también estaba ligado, no era fruto de una enseñanza moral, sino también de unas medidas de gobierno pues equivocadas, ¿eh? O sea que yo creo que esa precisión es importante. Yo haría ver una cosa, que así como en el Islam fue Mahoma mismo el que llevó adelante esas cruzadas y esas guerras de extensión del Islam, en el cristianismo no fue Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia primitiva la que llevó adelante la extensión del cristianismo a través de la violencia, sino que hemos sido nosotros los que, pecando contra la doctrina de Jesucristo, hemos cometido esos errores. Pero no los cometió Jesucristo, a diferencia del Islam, en los que sí los cometió Mahoma. Que la diferencia es muy clara, ¿eh? Una cosa es que nosotros hayamos sido infieles a la doctrina de Jesucristo y otra cosa es que la misma doctrina sea la que no respete el principio de libertad religiosa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.